Hola, buenas tardes, jóvenes. Los saludo con gusto. Estamos ante la semana 4, es decir, la última semana de trabajo del módulo 15. Me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes. Recuerden que soy su asesor virtual, el maestro Omar Sánchez, así que vamos a iniciar porque hay mucho que platicar sobre, sobre el desarrollo de esta actividad y también vamos a hablar sobre la actividad del foro integrador, así que pues bien, hay trabajo y si tienen dudas y comentarios, recuerden que deben de expresarlo para hacer una presentación más dinámica y en donde podamos entablar una conversación directa, tanto ustedes con su asesor o yo con ustedes, mis estudiantes del módulo 15. Así que me voy a ir directamente al chat y hay unos compañeros que están saludando, así que ¿qué les parece que damos otro minuto extra para que varios compañeros se vayan anexando a la plática y en un momento iniciamos? Bien, siendo las 4 con 4 minutitos, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver en esta sesión, jóvenes? Vamos a hablar sobre todos los temas relacionados a esta unidad, porque si se dieron cuenta en las instrucciones, bueno, me refería, perdón, que vamos a ver todos los temas relacionados a todo el contenido del módulo, ¿sí? Porque en esta unidad estábamos viendo que probablemente vayamos a necesitar cada uno de los temas vistos a lo largo de todo el módulo, porque vamos a desarrollar un proyecto integrador eh, que está, que está guiado, ¿no? Por todo lo que hemos aprendido en este módulo. Entonces, recuerdan que en la primera semana de trabajo vimos el pH de algunas sustancias. Ustedes desarrollaron una práctica de forma eficiente. Después, mediante una infografía, desarrollaron información relacionada a los catalizadores y cómo estos permitían, ¿sí?, mejorar las emisiones de CO2. Con eso ya dábamos un preámbulo sobre hacia dónde iba dirigido el curso del módulo 15. No sé si estén de acuerdo conmigo que fue uno de los más, sí, quizás complejos, pero más enriquecedores porque involucraba conocer más a detalle nuestro ecosistema y poder identificar algunas circunstancias que gracias a nosotros pueden cambiar, dirigiéndonos siempre hacia un desarrollo sustentable. Entonces, bueno, en la segunda semana vimos que era un polímero y cómo estos en ocasiones, sobre todo aquellos polímeros sintéticos, ocasionaban problemáticas ambientales que perjudicaban al medio ambiente. Entonces, ya para la semana pasada vimos algunas acciones que podíamos hacer, identificamos algunos acuerdos en el que nuestro país está inscrito y de forma pertinente pueden aplicarse estas leyes para sobreguardar el medio ambiente y a las especies de flora y fauna pertenecientes a esos ecosistemas. Entonces, pues bien, todo el contenido de este módulo 15 ha sido, desde mi punto de vista, enriquecedor y se ha visto reflejado en sus trabajos de calidad y eh, pues tenido a bien recibir retroalimentaciones y han cambiado su forma de trabajar y yo considero que ha sido de forma positiva. Entonces, no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de felicitarlos porque estamos ante la semana 4 y estamos a punto de concluir este módulo. Así que si ya empezaron a hacer la actividad final, pues se van dando cuenta que esa actividad pues es compleja, pero bonita. Así que
Pues bien, también es importante que en esta sesión nos comuniquemos tanto con sus compañeros como con su asesor virtual de forma correcta. Los invito a seguirse comunicando como lo han hecho hasta ahora con respeto, gracias a que han seguido las reglas de netiqueta. Eso es muy importante y habla muy bien de los estudiantes de prepa en línea CEP. Eh, También los invito a que en esta sesión síncrona sean permanentes, vayan también a participar porque así lo amerita las nuevas espacios abiertos para el aprendizaje frente a su asesor virtual. Entonces, pues bien, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Esta semana tiene como propósito desarrollar un proyecto integrador en el cual nos va a permitir reflexionar sobre la importancia, jóvenes, de algunas acciones sostenibles y vamos a ser como agentes activos, ¿sí? Para mejorar nuestro entorno. Entonces, ¿qué necesitamos conocer en esta unidad? El impacto ambiental ocasionado por las reacciones y procesos químicos que manipula el hombre, también cómo conocer algunas acciones que contribuyan a la no destrucción de los ecosistemas, conocer el impacto de los servicios ecosistémicos en el medio ambiente y recursos naturales y también identificar los ejes analíticos del desarrollo sostenible. Esta información ustedes la pueden ver dentro de la plataforma en la semana 4 y la leo textual para que puedan ustedes reafirmar lo que están aprendiendo. También finalmente ustedes conocieron, ¿sí? Algunas normas o políticas que regulan la problemática ambiental que podemos identificar. Así que vamos hablando directamente sobre qué es lo que vamos a hacer en este trabajo. Se nos pide que investiguemos una noticia de una problemática ambiental reciente que sea de su interés o de una problemática actual en su entorno. Entonces, ya ustedes tienen una labor importante que hacer de búsqueda en espacios noticiosos, ¿sí? Puede ser tanto prensa escrita o digital. Entonces, ustedes, ese es el primer paso que debemos de realizar. Vamos viendo en nuestra comunidad. Cuando hablo de nuestra comunidad, recuerden que tienen ustedes la información inmediata. ¿Cómo? Porque han platicado, porque han visto, ¿sí? Que el lugar donde ustedes viven probablemente haya o hayan ustedes detectado una problemática, han escuchado de parte de sus familiares o de sus abuelitos alguna circunstancia como la contaminación de un lecho marino o la contaminación de un afluente, ya sea un río o un lago cerca de su comunidad. Entonces, este trabajo no lo vamos a hacer de forma general porque involucra a ustedes como agentes verdes demandar, ¿sí? Una problemática y poder estructurar una estrategia para solucionarla. Entonces, ustedes van a fungir como unos reporteros en donde van a denunciar que cerca de su comunidad, cuando hablamos sobre nuestra comunidad, nos referimos, si bien no es a nuestra ciudad, a nuestro pueblito o a nuestra colonia, quizás la podamos escalar a nuestro municipio o a nuestro estado, porque podemos ser de Zacatecas, pero hablar de una problemática de otro estado que quizás no sea demasiado lejana. Y pues este trabajo está diseñado para que ustedes desde su perspectiva y desde ese lado, ¿sí? Puedan denunciar un hecho real que ocurre para poder mejorarlo, ¿sí? O para brindar nosotros como agentes verdes una mejoría al respecto. Entonces, hay que plantearse que el trabajo que vamos a hacer a partir de esta semana es de investigación y vamos a aplicar todos nuestros conocimientos con el fin de poder enriquecer nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, se nos pide que investiguemos una noticia y ahí abrimos paréntesis y la noticia tiene que ser sobre mi región. Yo no puedo hablar qué pasa en México porque si bien pertenezco a ese país, pero probablemente yo desconozca el contexto o no esté familiarizado con esa problemática, entonces vamos a partir de que vamos a necesitar quizás indagar un poco más qué pasa en nuestra localidad y qué podemos denunciar al respecto. Vamos a poner ahorita varios ejemplos para que no se vayan sin más información al respecto. ¿Va? Entonces aquí concluimos que la noticia
lo repito de nuevo, debe de ser local, ¿sí? Van a realizar un video con duración. Ojo aquí también, las características de este trabajo son precisas y debemos de apegarnos lo más que se pueda a las características que tienen las instrucciones. Entonces se solicita un video de 8 a 10 minutos. Yo no puedo presentar a mi clase un video de 6 minutos porque lo mínimo es de 8. Sí puedo presentar un video de 8 con 1 minuto o de 8 minutos con 30 segundos. Entonces, ahí recuerden que es parte de la calificación apegarse a los lineamientos de cada actividad y en esta ocasión nos piden un video extenso. ¿Por qué? Porque ya está estructurado el hecho de que nos va a llevar ese tiempo responder a los planteamientos o a las preguntas detonadoras de la actividad. Entonces hay que tener en cuenta que el video debe de durar de 8 a 10 minutos. ¿Qué pasa, asesor, si yo me paso con 30 segundos? Probablemente ahí no signifique un cambio, pero si yo hago un video de 12 minutos, probablemente mi calificación se vea perjudicada porque en la rúbrica no estamos apegándonos a lo que se nos está solicitando, ¿sí? Entonces, ya en la segunda, esta parte, recuerden que el video debe de oscilar entre 8 a 10 minutos, no más y no menos, ¿va? Entonces, ahorita recuerden que vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en la sesión. Ustedes pueden ir colocando en el área del chat o levantar la mano para que puedan hacer uso de su voz. Entonces, tienen dos formas de socializar hoy con su maestro. Pueden hablar de forma directa, levantando la mano, o bien irse al chat y cuestionar algo que no esté entendido o asimilado, y con mucho gusto yo voy a permitirme asesorarlos al respecto, ¿sí? Entonces, conforme vayamos hablando y no queden claros algunos puntos, vayan ustedes interviniendo para poder socializarlo y que quede claro, para que ustedes puedan entregar un trabajo de calidad y apegado a la rúbrica. Entonces, en ese video se debe de abordar mucha información que vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a socializar el título de nuestro reportaje en donde mencionemos también las fuentes de consulta de dicho problema. Es importante que ustedes al inicio del video se presenten, ¿sí? Y den la problemática, es decir, al lector o al público al que va dirigido ese reportaje, sepa de inmediato, desde que inicia el video, después del saludo, qué problemática es la que van a ustedes a reportar, ¿sí? Pasa que en la empresa minera que está alojada, y digan con exactitud los puntos geográficos en donde se encuentra, es decir, el municipio, la ciudad o el ecosistema en el que se encuentra ese apartado, para ubicarlo en un punto y que sea nuestra referencia, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar en nuestro documento, en nuestro video, de dónde extraen ese reportaje, ¿sí? Ya sea que sea una fuente escrita, pueden citar el autor o solamente el medio de comunicación. Con medio de comunicación se entiende que si va a ser un periódico, voy a poner El Sol de Tlaxcala, ¿sí? Entonces, este videoreportaje se basa en la información expuesta en el reportaje del periodista Juan, del periódico Milenio, ¿sí? Si se dan cuenta, ya ustedes desde un inicio están planteando y reconociendo que esa información ustedes la extraen de un documento, ¿sí? Pues bien, entonces hay que hablar sobre el objetivo del reportaje, las causas y la descripción del hecho que ocurre. Y vámonos más a detalle con esta información. Entonces, para realizar su videoreportaje, ¿sí? Que es de índole pues bibliográfica, porque van a ubicar información al respecto y ustedes simplemente la van a plasmar, pero también es un reportaje de índole científico porque estamos desarrollando información que, como yo les había comentado en algunas retroalimentaciones, deben de sustentar con fuentes confiables de información. Entonces, ahí, pues no me puedo yo basar en una noticia de un periódico que no sea reconocido. Voy a citar un ejemplo. En la Ciudad de México había un periódico que se llamaba Alarma.
Entonces, ya con el simple hecho del periódico La Alarma, ya con eso me está indicando que toda la información que va a estar expuesta en ese documento no es de fuentes confiables. Yo no puedo citar porque probablemente esa fuente de consulta es muy amarillista y no me permite a mí sustentar toda la información. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esperemos que vayamos bien hasta esta información que vamos otorgando. Sobre el reportaje, recuerden que debe de ser de actualidad. Si yo hablo sobre un incendio que pasó hace 14 años, probablemente estoy muy alejado de la realidad porque ese bosque, al tener resiliencia, ya está bien, ya el arroyo quizás que se secó hace 10 años, actualmente ya está corriendo de nuevo. Entonces, si se dan cuenta, la información que ustedes van a exponer, que no sea mayor a 2 años, ¿sí? Entonces, debe de ser de actualidad, la información que ustedes van a otorgar, es decir, la charla debe de ser amena, la exposición debe de ser fluida y, perdón, hay que emitir comentarios sobre la problemática. Recuerden que este video reportaje debe de ser relevante, que identifiquen ustedes un problema en su comunidad y que sea actual, ¿va? Disculpen. Bien, vamos a recomendar, porque recuerden que como ya realizamos un video en la semana 2, que a muchos se nos dificultó porque nada más nos grabábamos y no nos apoyábamos de información textual o gráfica, es decir, yo no realizaba un trabajo escrito en el cual apoyarme como una presentación en PowerPoint. Aquí la sugerencia es de que hagan una, ¿sí? Pero volvamos a lo mismo que recomendábamos en la semana 2, en donde había que hacer un guión, en donde ustedes estipularan que los datos que a mí se me están solicitando, ¿sí? Yo otorgarle un tiempo determinado para poderme basar en el tiempo necesario y al rato no tener un video de 18 minutos y no saber después cómo hacerlo más pequeño, porque la información que yo considero es importante. Pero recuerden que están trabajando en una habilidad sobre resumen. Si hay mucha información al respecto que yo investigué, probablemente tengo que hacer un resumen detallado de lo que quiero transmitir para no leer todo lo que encontré y relacionarlo con mi aprendizaje o con lo que se me está cuestionando. Ahí yo tendría que usar, así como han hecho conclusiones de los trabajos, hacer una conclusión breve por cada tema. ¿Para qué? Porque si ustedes lo observan en la pantalla, hay 30 segundos que yo le dedico a mi presentación. Por ejemplo, voy a decir mis datos personales, me voy a presentar, los voy a saludar, voy a decir el título de mi reportaje y el objetivo de este, ¿sí? Entonces, ahorita voy a poner un ejemplo más gráfico en donde toda esta información que yo estoy desde un inicio analizando, sé que puedo llevarme cierto tiempo o dedicarle tiempo determinado a cada uno de los apartados y al final voy a decir, ok, tengo 8 minutos con 50 segundos. Eso es un excelente tiempo y administré de forma eficiente la información porque no dije mucha información que quizás no enriquezca mi trabajo. Entonces, ahí tienen mucho que hacer. Estamos a miércoles, pero tienen tiempo, me imagino, suficiente para que puedan ustedes apoyarse quizás de la segunda sesión también, por si surgen dudas al momento de que realicen la actividad, volver a conectarse para ahora sí cuestionar acerca de maestro en las causas del problema ambiental. Tengo demasiada información. ¿Qué me sugiere, sí, para describir el hecho que ocurre? Si yo pensé en dedicarle 2 minutos, pero la información que tengo me lleva hasta 4 minutos. ¿Hay alguna sugerencia al respecto? Y yo poder intervenir en esa información para poderlos asesorar. Entonces, fíjense bien, hay que venir con preguntas ya estructuradas, una pregunta directa hacia el maestro para que podamos tener un diálogo enriquecedor. ¿Sí? A eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, pues vamos viendo, entonces, si quieren tomar captura de pantalla de esto, o bien cuando puedan revisar el video de nuevo, pueden ustedes basarse en este tipo de estructura. Yo lo que hice fue copiar y pegar las características de las instrucciones de nuestra actividad, las separé por incisos y al final ya observo que puedo yo administrar mejor mi tiempo. Voy a empezar
con un guión. Si en la primera parte ustedes observan en el número 1 que dice presentación, tengo que decir estos datos, no porque la actividad me lo indique, sino porque yo ya administré, yo ya hice un estudio, ¿sí? De toda la información que tengo que decir y la empecé a separar. Bueno, voy a decir mi nombre, voy a saludar, les voy a dar la bienvenida quizás, voy a mencionar el título del reportaje, mis fuentes de consulta y de qué va este video reportaje. Entonces, ya si tengo que desarrollar eso, me pongo a escribir en la computadora o en mi cuaderno. Hola, mi nombre es Omar. El título de mi reportaje se denomina La contaminación del río Huichapa en el estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali. ¿Sí? Mi fuente de consulta es el periódico El Sol de Mexicali. Y el objetivo de mi reportaje es denunciar la contaminación del río. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy respondiendo a la información que se me está solicitando, que me guía a mí a construir un guión eficiente en el tiempo que yo determiné. Si no es 30 segundos, probablemente sean 45, pero hay que irlo sumando para al final administrar mejor mi tiempo y decir, ok, quizás dije mucho sobre el ecosistema, en vez de 4 minutos voy a decir 2 minutos. ¿Para qué? Para que pueda yo tener un video conforme lo solicitado. Espero que vayamos bien hasta aquí, bien hasta aquí. Somos 5 estudiantes los que estamos conectados. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat. Me gustaría que vayan planteándose dudas acerca de la información que yo estoy socializando, ¿sí? Entonces, siéntanse cómodos colocando cualquier pregunta, ¿sí? Quizás por simple que parezca, a lo mejor esa pregunta detona, ¿sí? Que se contesten el resto de las dudas no de ustedes quizás, o sí, pero de sus demás compañeros. ¿Va? Entonces recuerden que somos 46, bueno, casi 60 estudiantes. Entonces, ahí es importante que también seamos la voz de esos estudiantes que por cuestiones laborales no están conectados el día de hoy y que van a ver más adelante esta sesión. Bien, entonces, sobre la presentación ya hice un ejemplo. Si nos quedan dudas, recuerden, pueden volver a leer la información y ustedes ir recabando todas las respuestas necesarias para su guión. Yo les sugiero que armen un guión en donde coloquen en una tabla, ¿sí? Presentación. En la siguiente parte de la tabla coloquen qué es lo que quieren decir de la presentación y, por ejemplo, voy a leer este ejemplo que puse, ¿sí? Espero no dar ninguna respuesta, pero si les sirve la información, la pueden adoptar también. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy el estudiante de Prepa en línea CEP, Joaquín. Hoy les voy a compartir un reportaje de una investigación que realicé titulada El agua de mi comunidad desaparece, basada en la información del reportaje y ya pueden ahí ya empezar a citar y agregar la información que ustedes recabaron, ¿sí? Parece sencillo, pero entiendo que es complejo. Simplemente ustedes vamos a echar a volar la imaginación porque recuerden que estamos simulando ser reporteros. Entonces, sería muy cool o muy divertido, a mí me parecería, que modulemos la voz o que quizás adoptemos una personalidad diferente para poder dar el hecho y denunciarlo, ¿sí? Entonces, eh, me preguntaban en el mensajero, maestro, disculpe, pero la indicación no dice que salgamos a cuadro. ¿Es necesario que salgamos a cuadro? Es decir, que yo esté frente a la cámara como un reportero explicando la información. Y mi sugerencia fue, no, no es necesario, pero qué interesante sería ver a mi estudiante desenvolverse de tal manera que se sienta cómoda frente a la cámara o cómodo exponiendo a detalle la información que se les está solicitando. Pero recuerden, no es necesario, ¿sí? Entonces, ahí ustedes diseñen su propio trabajo apegado siempre a lo que se solicita. Como no se está solicitando salir a cuadro, no es necesario, ¿sí? Bien, voy a ir al chat porque hay dos dudas. ¿Podemos tomar la actividad 4 para realizar el proyecto? Si te refieres al tema, sí, porque en la actividad número 4 ustedes desarrollaban simplemente
un problema ecosistémico, pero muchos en ese trabajo no identificaron por nombre el, pues la problemática, ¿no? Me refiero a que probablemente hay un apartado en este trabajo referente al servicio ecosistémico que se ve eh, pues en problemas, ¿sí? Pero pueden mencionarlo si ustedes, ¿sí? Dicen la fuente de consulta. Recuerden que están evidenciando, o perdón, tomando ya un reportaje hecho y ustedes simplemente están agregando la información que se solicita para enriquecer esa información. No sé si me di a entender qué quiere decir toda esta información tan compleja. Quizás yo puedo obtener la información de mi ecosistema, sí, porque ya lo hice en mi actividad número 4. Sí, ¿verdad? Entonces, si mi problema de la contaminación del río está en el estado de Durango, en donde se está contaminando el río, y yo en mi actividad 4 describí el ecosistema de Durango, entonces ahí yo ya puedo tomar esa información. Es válido porque si se dan cuenta, el proyecto integrador va relacionado con toda la información que ustedes desarrollaron. Por ejemplo, hay un apartado de la unidad 1 de la semana 1 en donde ustedes ubican el contexto de la problemática y dicen, bien, hay contaminación del río, pero esa información hay que relacionarla con los temas de la unidad 1. ¿Cuáles eran los temas de la unidad 1? Pues bien, era el pH y las sustancias con sus diferentes pHs, ¿no? Entonces ahí ustedes relacionan quizás también la información de los polímeros y si es la quema de un pastizal importante o la quema de un bosque, ustedes ya relacionan la síntesis química del fuego y ya pueden ustedes explicar de forma química o científica cómo es que sucede el fuego, ¿sí? ¿Cuál es la reacción de los elementos que contiene el fuego para que se genere el fuego y pueda, pues, devastar, ¿no? Una parte de ese bosque. Entonces, hay que relacionar, ¿no? La información. Ahí está. Entonces, Jenny, ya quedó respondida su pregunta. Y si sigue habiendo dudas, recuerden plasmarlos en el chat. Vamos a seguir avanzando. Hay que describir las causas de la problemática ambiental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hay que describir el hecho que ocurre. Esta información del hecho que ocurre, ustedes la pueden sacar de la información que van a investigar. Por ejemplo, ya tengo mis fuentes de consulta en donde el bosque de la primavera en Guadalajara se quemó en el 2000. Voy a poner un ejemplo que no está relacionado con la realidad, pero este ejemplo me va a servir para que ustedes puedan relacionarlo con su problemática. Entonces, si yo observo que el periódico El Sol de México, ¿sí?, reportó que en el bosque de la primavera se quemaron 3 hectáreas en la primavera o en el otoño del 2016. Entonces, yo ya puedo obtener esa información de ese video reportaje o de ese reportaje, perdón, escrito y poderlo utilizar para describir el hecho que ocurre, ¿sí? Ahí necesitamos colocar cuál es el problema, ¿ok? Es la quema del bosque de la primavera. Lugar donde ocurre. Muchos trabajos en el bloque pasado hicieron un trabajo excepcional, sin embargo, obviaron o omitieron información como dónde se ubica esa problemática en donde describieron que un río está contaminado, porque jamás lo dicen. Entonces hay que ser directos, hay que ser específicos en donde tengamos que nosotros ser o dar la información necesaria para que la persona que está viendo nuestro video reportaje pueda ubicar el contexto en el que están ocurriendo dichos hechos. Entonces, ¿qué preguntas voy a agregar en ese apartado? ¿Cuál es el problema? ¿El lugar donde ocurre? ¿Por qué está ocurriendo? Es decir, las fuentes de origen que causaron, por ejemplo, el incendio, ¿sí? Entonces, ojo aquí también, si no dice a quién afecta esa problemática de la contaminación del río, del bosque que se quemó o
de un palmar que fue también pues incendiado, no sé. Hay diferentes problemáticas que ustedes ya identificaron, entonces hay que ser preciso. Esta información ustedes recuerden que la pueden volver a consultar en el video para que puedan tomar nota acerca de la información que se les está solicitando. ¿Sí? Vayan como si fuese una rúbrica. ¿Cuál es el problema? La escribo. Palomita. Lugar donde ocurre, Guadalajara, Jalisco. Ya lo contesté, palomita. Entonces ustedes van haciendo un chequeo, en español sería, pues van a ir, ¿no? Cotejando la información y ahí ustedes ya pueden decir, ok, mi calificación está siendo o va a ser, ¿no? Se va a reflejar. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con lo que se me está solicitando. Entonces, a mí me lleva de 8 a 10 minutos ver sus trabajos y yo a detalle voy también con una lista de cotejo. Ok, el estudiante mencionó el problema, pero no comentó dónde se quemó ese bosque, ¿sí? Y entonces ahí ya se le bajan 2 décimas. ¿Por qué está ocurriendo? Lo dijo, pero lo dijo de manera, así como se los comento en la retroalimentación, sin justificar la información o bien de forma general o de forma superficial. Y si ustedes checan la rúbrica, ahí viene 20 puntos si lo dijo de forma explícita. Es decir, dijo toda la información y se entendió. De forma superficial, mencionó la problemática, pero no desarrolló más información más que se quemó el bosque de la primavera. Pero ¿verdad que se nos está solicitando más información que de forma general ya me hace cumplir a mí con la totalidad de la habilidad que estoy desarrollando, ya sea de comprensión o de divulgación? Entonces, ahí ustedes tienen la fortuna de que se están basando en la lista de cotejo o en una rúbrica en donde pueden estar seguros de que la información que están solicitando, exponiendo es la que se está solicitando. También recuerden que van a describir el ecosistema y su biodiversidad. Entonces, en este apartado hay que hablar sobre sobre las características del bioma. ¿Sí? Si recordamos la actividad número 3 y 4, nosotros hablamos sobre el bioma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar sobre qué plantas, ¿sí? Se vieron sometidas al incendio o a la contaminación de un río. Entonces ahí voy a poner el bosque de la primavera en Guadalajara se quemó, el cual tiene la siguiente flora. Colocan 3 ejemplos. Fauna, estos animalitos, y dan ejemplos. El clima es seco, por lo cual propicia que en temporadas de otoño los vientos que vienen de la sierra los vientos calientes que vienen de la sierra se crucen con el viento frío del Pacífico y haya un choque térmico, el cual produce los vientos de Santa Ana que producen después sequía en el medio ambiente y por ende las alzas de la temperatura que generan los incendios en los pastizales bajos del bosque de la primavera. Entonces, si se dan cuenta, ya relacioné mucha información relacionada al bioma de esa localidad y entonces ya la puedo relacionar y exponer de forma congruente. Aquí hay un ejemplo, dice, Poza Rica se encuentra ubicado en la región central del Bosque del Niño, donde hay especies como tlacuaches, y empiezan ya a citar todo lo que se les está solicitando sobre las características generales del bioma de esta localidad, que en este caso el ejemplo dice Poza Rica, en Veracruz. Bien, voy a terminar con el punto 6 y 7 y nos vamos a volver a a iniciar sesión porque llevamos 40 minutos exponiendo la información de nuestro proyecto integrador y todavía, como observan, falta la última parte del video. Entonces, espero contar con su presencia ahorita que termine estos 2 últimos ejemplos. Nos salimos y volvemos a entrar, si me lo permiten, por favor. Entonces, en la parte donde dice mención del periodo vigente del problema, es importante también que de una forma textual y general digan en qué momento ocurrió y si sigue vigente o ya se solucionó el problema. Por ejemplo, el problema de contaminación del agua se reportó por primera vez en el 2011 y persiste hasta la actualidad, siendo en el 2022 cuando se presenta esta problemática. Y entonces ahí ustedes ya vuelven a exponer
la información que han hilado para poder responder a este apartado, ¿sí? Con que digan el año y ya lo pueden ustedes desarrollar. Ojo aquí, apóyense de una diapositiva en donde vayan describiendo cada uno de estos apartados también para que puedan ustedes estar seguros que la información que están desarrollando es la que se está solicitando. Es decir, yo me voy a dar cuenta entonces ya con la información textual que ustedes están exponiendo y en vez de colocar esta, colocan una imagen o un video que hayan extraído de la red con la fuente de consulta que ejemplifique, ¿sí? De lo que estoy hablando. Si voy a hablar sobre el bosque de la primavera que se quemó en el 2011, ojo aquí, yo voy a poner una imagen en la diapositiva en donde pueda el maestro ver la problemática, ¿sí? De forma gráfica, es decir, en una imagen. Y bueno, ya empezamos con lo difícil, jóvenes, porque un apartado, pues, complejo es que ustedes relacionen la información de la actividad número 3, en donde vean qué tipo de reacciones químicas ocurren para que se lleve a cabo el problema. Si se dieron cuenta, ustedes vieron la síntesis química y el tipo de reacciones, es decir, el fuego, ¿sí? Es el elemento A y la madera es el elemento B. Y si esos dos reaccionan, el fuego y la madera, imagínense qué va a producir. Acuérdense que en las reacciones químicas hay reactivos y hay productos. Todo lo que reacciona como sustancias o elementos va a producir o es igual. ¿Qué pasaría si hay fuego y madera? Pues se produce ceniza, es decir, se calcina la madera gracias a la intervención o a que reaccione el fuego con la madera y se produce un hecho que es la quema. ¿La quema de qué? Pues de un árbol, de una madera. Entonces, ahí ustedes con ese pequeño ejemplo, si se dan cuenta, ya pueden expresar la información que se les está solicitando, porque el maestro se va a dar cuenta si ustedes relacionan qué tipo de síntesis pasa o qué reacciones permiten que haya contaminación, por ejemplo. Entonces sabemos que la contaminación es por el CO2, ¿no? Es la consecuencia, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo yo pueda expresar en mi trabajo qué tipo de reacciones? Pues hay que ver la información que está relacionada con el ejercicio de la actividad número 3 o bien 4, en donde ubicamos una problemática en un ecosistema, en un servicio ecosistémico, y ahí también muchos de ustedes lo mencionaron. Entonces sí pueden relacionar esa información pasada con el problema ambiental que van a reportar para esta actividad. Nos queda un minuto, entonces, ¿qué les parece si no hay dudas y comentarios? O permítanse escribir alguna duda o comentario en este minutito, la respondemos y volvemos a entrar. ¿Alguno de ustedes, de los 5 que estamos en línea, tiene alguna duda o comentario que pueda yo apoyar? ¿Alguno de ustedes gusta escribir sí o no? Hasta ahorita no, dice su compañera María. Entonces, María, te solicito a ti y a tus compañeros que vuelvan a entrar otra vez a la sesión. Voy a volver a actualizar la sesión y nos vemos en menos de un minutito, por favor, si me permiten, porque se acabó el tiempo. Entonces, volvemos a entrar. Entonces, vamos a seguir. Ya somos los participantes que estábamos. Concluimos, fíjense, con el tipo de reacciones químicas. ¿Alguna duda sobre los temas de estos, descripción del ecosistema? Recuerden que ya conocen ustedes cómo abordar este tema. La mención del periodo vigente del problema, si la nota es de hace un año, mencionar cuándo pasó ese hecho y ya con eso tienen esa parte, pues bien. Sobre los tipos de reacciones, recuerden que hay varias dependiendo de qué es lo que ustedes están reportando, ¿sí? Muy bien. O de cualquier manera, si tienen dudas al momento de recabar la información, recuerden que pueden escribirme al chat, ya sea hoy, mañana, o el sábado, o el viernes, y digan, maestro, disculpe, yo tengo este ejemplo sobre
la descripción del ecosistema, ¿lo considera prudente o o qué me sugiere? ¿Sí? Y de esa manera yo leer la información que tienen y poderlos seguir guiando acerca de su trabajo. Entonces, recuerden que hay diferentes maneras de comunicarse. Hay que hacer uso de las plataformas, ya sea del mensajero o del correo institucional. Ustedes pueden comunicarse conmigo. Hemos entablado una conversación de respeto mutuo. He respondido correos y mensajes. Yo creo que nos sentimos cómodos trabajando juntos y estoy también muy orgulloso de que hemos cruzado esa barrera impersonal, ¿no? De no vernos, pero seguir teniendo una comunicación y de eso se trata nuestro aprendizaje también en línea, ¿va? De apoyarse del asesor virtual. Bien, vamos a brincarnos a la última parte del video, en donde menciona la actividad que hay que describir las consecuencias ambientales y para eso hay que apoyarnos de un servicio ecosistémico que se miraría afectado. Entonces, ¿cuáles servicios o ecosistemas se ven afectados y cómo? Parece que aquí tienen información al respecto porque una de sus compañeras decía, maestro, ¿qué pasa si yo reporto pues la problemática, ¿no? Voy a poner el mismo ejemplo del bosque de la primavera y ya describí qué tipo de servicio ecosistémico en esa actividad se ve afectado, que es el de provisión, porque al quemarse los árboles en donde los ciudadanos se abastecían de madera regulada eh, para la postería. Entonces, ahí ya mi papá ya se vio afectado y no puede hasta en 10 años volver a, 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 a tener, ¿no? La posibilidad de poder adquirir madera. Entonces, fíjese, ahí ya hay una consecuencia. No es ambiental, pero el servicio ecosistémico ya se vio afectado por la quema, es decir, por esa consecuencia ambiental que es la quema del bosque. Hay otro ejemplo también eh, pues, gráfico, ¿no? Es decir, nos permite seguir entendiendo cómo es que puedo responder a este apartado. Dice, en la región del río está contaminado por arsénico, proviene de la minería. Se estima que puede llegar a dañar los cultivos y el bosque de la rana. Muchas especies dependen del río y ahí ustedes ya pueden describir las consecuencias ambientales que identificaron, como por ejemplo, la contaminación del río puede acabar con la rana única en su especie o los anfibios que están en el lecho de ese río. Entonces, ya ustedes relacionan la actividad, ¿no? Con lo que se les está solicitando. Bien. Sobre las acciones sostenibles, este apartado es muy importante. Entonces, si no estamos todavía familiarizados con la información, es tiempo de poder socializarlo con el asesor virtual para que nos quede un poco más claro. Sobre las acciones sostenibles, nos menciona que hay que colocar una acción de cada área, biológica, social, ecológica y financiera relacionada con la problemática de este reportaje. ¿Sí? Entonces, ahí, tal cual ustedes lo hicieron en la actividad pasada, en donde mencionaron una acción que se puede realizar, ya sea con biológico, recuerden que habla no nada más de los humanos, son las especies vivas. Hablo de plantas y animales, porque lo relacionamos con otra cosa en el trabajo pasado y ahí el maestro les hacía hincapié que no, biológico representa las consecuencias buenas o malas que repercute o no en lo biológico. Con lo biológico entonces entendemos que son las especies vivas, ¿sí? Y en cuanto a lo social, la forma en que un sector de la sociedad se ve beneficiada o afectada por ese problema o ese daño ambiental, ¿sí? Hablo, por ejemplo, de que si había mm, personas que tenían abejas o cajitas aviarios, ¿no? No, no aviarios, perdón, disculpen. Eh, bueno, tenían abejas y cosechaban miel y estaban dentro de ese bosque. Entonces ahí
ya yo me veo afectado porque no puedo seguir trabajando. Entonces, eso lo podemos desarrollar con otra problemática, como por ejemplo el trabajo con la madera, el llevar o no turistas de un lugar a otro, alguna cabaña que esté en el bosque ofreciendo un servicio cultural o de recreación. Entonces, ahí hay que relacionarlo y poder decir qué parte se ve afectado en lo social. En lo ecológico, pues ahí es un poco ya más, se relaciona con lo biológico y tiene que ver con la problemática ya sea del aire, si se va a quemar el bosque, del agua, si es del río. Entonces, ahí ustedes ya pueden relacionar una acción ecológica que pueden ustedes colocar en relación a lo ecológico. Y en cuanto a lo económico o financiero, pues si se ve afectado o no nuestro bolsillo por, eh, por la problemática o la consecuencia ambiental que ustedes están socializando. ¿Sí? Y ya con eso nos va a dar pie a definir, a buscar en la página de la Cámara de Diputados algún acuerdo, ¿sí? Que plantee mejoras en cuanto a la problemática. Si hablo de la contaminación de un río, probablemente ustedes puedan encontrar un acuerdo relacionado con esa problemática y recuerden leer la sinopsis que les va a indicar si sí o no se apega a la problemática que ustedes están denunciando. ¿Va? Bueno, parecía que no llegábamos hasta el final de la actividad porque hay mucha información que recabar y mucha información que ustedes deben de asimilar. Una recomendación es, ya que tengan toda la información, hay que decir, bueno, ¿qué aprendí con esto? ¿Qué tipo de reflexión puedo llevar a cabo para cerrar con broche de oro, ¿sí? Con una idea general sobre el módulo. Entonces, ahí a ustedes se les pide cómo le puedo hacer yo para contribuir a la mejora del problema, ¿sí? Es decir, para la solución. Desde una perspectiva de un estudiante en línea, ¿sí? Ustedes ya tienen todas las herramientas necesarias para poder responder esa pregunta. ¿Cómo es que yo puedo hacer para minorar ese problema? Quizás pueda colocar en mi vida diaria alguna acción sostenible con vías de desarrollo sustentable en el que a mí me permita desde mi trinchera hacer un cambio significativo en mi vida para mejorar el medio ambiente. ¿Sí? Muchos de ustedes tuvieron grandes ideas la semana pasada al comentar qué tipo de acciones sostenibles, ya sea en lo biológico, social, ecológico y financiero, podían ustedes bueno, incrementar en su vida diaria o adoptar para su vida diaria y con eso mejorar esas acciones o esos ambientes, ¿sí? Entonces ahí ustedes, yo creo que en no más de 8 renglones pueden hacer una reflexión y sería importante que no la escriban en el documento, que la socialicen de forma verbal, en donde mencionen pues cómo ustedes le harían para contribuir a la mejora del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ojo aquí con lo de la mejora del medio ambiente, tiene que estar relacionado con la problemática que ustedes están socializando, ¿sí? Es decir, con lo que se habló en la actividad del proyecto integrador. ¿Va? Bien. Ahora sí, vamos cerrando la información y vamos a dar pie a sus dudas y comentarios, no sin antes eh, saber que hay algunas recomendaciones que podemos hacer antes de enviar nuestra actividad con el fin de que se pueda, ¿sí? Obtener la mejor calificación posible a raíz de mi trabajo pues reflejado en ese video, ¿no? Recuerden el hecho de que ustedes hagan su trabajo pues sí, se aprecia obviamente, pero debe de estar alineado a lo que se les solicita. Entonces, siéntanse seguros de que si ustedes ya palomearon toda la información y el maestro la compara con la rúbrica, entonces van a tener una calificación del proyecto integrador que tiene una calificación considerable dentro del total de la calificación. Recuerden que los proyectos integradores tienen una relevancia en la calificación final y tiene un porcentaje más alto en cuanto a la participación de la calificación. Entonces, este video
¿sí? Este video reportaje de una problemática ambiental que ustedes van a socializar con su maestro, pues tiene que ser lo mejor, lo mejor. ¿Cómo pueden lograr eso? Acuérdense de hacer pruebas de audio y video. Si yo observo que todo lo que hice en un día en cuanto a grabar el video, no se observa bien la imagen o bien no se escucha algunas partes de mi video, voy a tener que volver como sugerencia a hacer el video, grabar la información, porque eso puede repercutir en mi calificación. Entonces, ya he recibido, ya se han dado los casos en donde quizás la información es buena, sin embargo, el audio no fue bueno o no utilicé unos audífonos necesarios para que se escuchara de forma adecuada. ¿Sí? No tienen que adquirir ningún producto para mejorar el video. Utilicen los recursos que ustedes ya tienen. Si tienen una laptop, recuerden que pueden grabar por Zoom o por Meet. Si tienen un celular, recuerden que pueden grabar audio en su celular y después colocarlo en la diapositiva. Si hacen un PowerPoint, entonces recuerden que pueden ustedes trabajar con la información que se tiene. No vamos a comprar una computadora nueva, no voy a solicitarle un celular nuevo a mi familia que me apoye con ello, porque recuerden que ustedes ya tienen 15 módulos, ¿sí? Y pues, lo han hecho de forma eficiente con los recursos que actualmente están empleando para realizar su actividad. Entonces, han quedado bien los trabajos. Hasta ahorita los videos que recibí de la actividad 4 fueron buenos, fueron contundentes con la información necesaria. Entonces, hay que apegarse a esa experiencia ya realizada para poder realizar este video. Entonces, recuerden utilizar entonación y bajar y modular el volumen de su exposición, porque recuerden que una exposición plana y sin emociones ni sentimientos, quizás la información que yo quiero expresar no llegue a mi público, ¿sí? Entonces, tengan en consideración que pueden también fingir el hecho de que son reporteros o actuar con una personalidad nueva y exponer esa información, aunque no es necesario. Pueden ustedes ser ustedes mismos y, sin embargo, acuérdense que pueden siempre modular la voz. Modular la voz es bueno en un video porque generan empatía con la persona que está escuchando y emociones. Y acuérdense que como es un trabajo impersonal, no estamos frente a frente, tienen que llegar a esa audiencia y lo van a lograr entonando de forma eficiente ese video. Hay que practicar el guión. Recuerden que vamos a armar un guión con lo necesario que yo quiero expresar y al momento de estar parado frente a mi presentación y grabar el video, yo puedo apoyarme de mi lectura y empezar a leer el guión, pero si yo lo practico antes, voy a reconocer todos los apartados y voy a poder hacer una lectura más eficiente, ¿sí? Hay que evitar el uso de muletillas. Ustedes se dan cuenta, a veces yo me pongo nervioso y me quedo con muletillas que me permiten a mí, sí, si bien hilar una idea con la otra, porque a veces se me olvidan las cosas, entonces es válido. Si lo repetimos, pues demasiadas veces, probablemente no vaya a funcionar nuestro video porque se vuelve tedioso. Entonces hay que evitar algunas muletillas. El video debe de ser dinámico con imágenes y videos que refuercen la presentación de lo que yo estoy hablando. Recuerden relacionar con una imagen o un video. Si yo voy a hablar sobre la contaminación de un río, ahí lo coloco. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de forma gráfica o visual puedan estar atentos las personas que están viendo el video sobre ese tema. Hay que revisar el video antes de enviarlo y sobre todo la liga, ¿sí? Tú decides si salir o no en el video, pero no es necesario que pero sí es necesario que tu voz se escuche, ¿sí? Recuerden, yo no puedo enviar un video y nada más mandarlo así. Si están observando mi pantalla, quizás este tipo de videos no son buenos porque no estoy socializando, no estoy dando mi punto de vista y no estoy practicando lo que se está calificando, que es el uso de su voz para transmitir ideas. Entonces, procuren que si bien no van a salir en el video, su voz es necesario que salga. Eso es parte de su calificación. Entonces, sí es necesario que expongan.
voy a irme, dice, en el video puede ser en cualquier aplicación entonces. Sí, no podría sugerirte una solamente, puedes utilizar con la que más estés familiarizada. Y recuerden, los videos que ustedes ven de forma grabada o las sesiones grabadas que ustedes ven, yo la grabo en Zoom, simplemente me voy al apartado de la parte de arriba de Zoom, en donde dice más, le doy grabar o iniciar grabación y de esa manera ya se queda grabado todo lo que yo estoy diciendo ahorita, y cuando cierro sesión, lo que pasa es que se me guarda el video en mi computadora y yo ya lo puedo meter a bien, así lo puedo subir a YouTube, o bien si le quiero quitar, por ejemplo, ahorita el ruido porque se cayó una caja, un bote, entonces yo ahorita voy a eliminar esa parte de mi video, ya lo estoy editando, yo ya estoy trabajando con herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces yo ya puedo mejorar la presentación, si bien no controlamos todo lo que pasa, o a lo mejor yo trato de exponer, pero mi niño o mi niña se despertó y está demandando mi atención o empezó a llorar, entonces yo pauso el video, ahí se queda, lo vuelvo a reanudar, y lo que pasa es de que obviamente ya voy hilando la información y no hay ningún problema porque lo pausé. Entonces pueden utilizar esa estrategia, es muy buena, y simplemente ya al final tienen lo que se les está solicitando, que es un video. Entonces ahí lo tienen. Sí pueden entonces usar cualquier aplicación, no hay ningún problema. Y bueno, eso es referente al video. Vayan planteando sus dudas y comentarios en el chat. No, tampoco me quiero ir sin hablar sobre el foro de integración. Recuerden que tienen varias aportaciones que hacer a lo largo de la semana, y el domingo, exclusivamente el domingo, van a poner la última parte, ¿sí? Entonces, hay que hacernos un tiempecito este fin de semana para poder contestar de manera eficiente lo que se nos está solicitando como el último apartado para el foro de integración. Acuerden que sus presentaciones deben de ser en diferentes días, ¿sí? Y eso depende de la persona que nos va a cuestionar o no. Entonces, tienen que identificar a su interlocutor, es decir, a la persona con la que van a socializar. Si les preguntan, hay que mencionarlos por su nombre, ¿sí? Al momento de interactuar con sus compañeros. Tienen que utilizar, recuerden las reglas de etiqueta, y por más que queramos expresar ideas personales, hay que tener un poco, eh, de empatía con las demás personas, y si no estamos de acuerdo con un punto de vista, sí lo podemos expresar, pero acuérdense que hay maneras más empáticas en donde podamos nosotros sustentar nuestro punto de vista, ¿sí? Pero respetando el de los demás. Entonces, ahí se les solicita que tengan a bien compartir información, ¿sí? Porque están socializando y están preguntando o están ustedes contestando lo que se les están cuestionando. Entonces hay que hacerlo de forma correcta. Hay que justificar las respuestas. Acuérdense que yo puedo justificar todo lo que yo voy a decir si coloco citas y la bibliografía. Todo en formato APA sexta o séptima edición. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el foro? He visto algunas de sus participaciones, entonces vamos a responder primero qué es el calentamiento global. Ahí hay, bueno, el calentamiento global y cómo es que se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, ahí ojo, porque no vamos a escribir todo lo que sea o todo lo que quiero decir. Acuérdense de hacer un resumen porque viene en la indicación que no sea más de 8 renglones, ¿sí? Yo no puedo expresarme más de la cuenta porque recuerden que su maestro tiene 60 estudiantes y yo leo toda la información que se plasma en el documento o en los foros. Entonces, no me voy a extender, no me voy a extender, voy a respetar las reglas o las instrucciones en donde me indica claramente que debo de responder, perdón, a los planteamientos, sin embargo, de forma directa y eficiente, ¿sí? En la segunda parte de la intervención, recuerden que ustedes están respondiendo a un compañero las dudas, eh, o van a emitir una opinión a sus compañeros. Muchos han estado cuestionando
y otros han estado replicando de forma correcta si están de acuerdo o no con con lo que se socializó en ese foro. Hay que responder si nos llegan a cuestionar, hay que responder también de forma clara, precisa y sobre todo colocando citas que le permitan a ustedes, ¿sí?, sustentar lo que están diciendo. Pero compañero, ¿por qué opinaste que en el desarrollo sustentable se da en los tres ejes? Ah, porque la FAO dice, compañera María, que un desarrollo sustentable no se puede llevar a cabo si no convergen los tres ámbitos. ¿Qué ámbitos? El social, el económico y el ecológico, por ejemplo. Entonces, ¿quién lo dijo? La FAO. No lo dijo el maestro, no lo dijo la tutora o el tutor, lo dijo la FAO, que el desarrollo sustentable converge en tres ámbitos, ¿sí? Y ya lo pueden ustedes mencionar. Entonces, si se dan cuenta, yo mencioné a la FAO como sustento eh, para, para reafirmar lo que ya aprendí, ¿sí? Y con eso ya doy por entendido o por hecho de que no estoy inventando información, porque esa información yo ya la leí. Entonces, ya con eso me apoyo para realizar mis respuestas. Hay que revisar los comentarios que te dejaron y responde. Y finalmente, en el día 5, bueno, a partir del viernes, ¿verdad? Ya pueden empezar a hacer la conclusión. Se les sugiere que coloquen primera aportación. ¿Para qué? Como voy a ir leyendo, yo llevo mi registro, entonces voy calificando y a mí me permite ver cuál es el avance que llevan y hasta el domingo ustedes van a recibir su calificación del foro. Recuerden que esta semana no hay extensiones de tiempo, ¿sí? Si el domingo yo no alcancé a realizar mi actividad, probablemente me voy a comunicar con el maestro y le voy a solicitar una extensión, pero antes de las 2 de la tarde del lunes 9, ¿sí? Porque el domingo se cierra la plataforma y yo no voy a poder ingresar. Si se dan cuenta, yo no voy a poder ingresar más a la plataforma y aunque voy a estar en la plataforma, ya no voy a poder ingresar al módulo 15. Entonces, ahí ustedes, recuerden, tienen la experiencia de módulos pasados en donde no pueden realizar actividades a menos que sea una causa de fuerza mayor y puedan solicitarle al maestro una extensión para mandarle el trabajo. ¿Sí? Entonces, dudas y comentarios sobre nuestro proyecto integrador o el foro. Voy a ir con Verónica, que levantó la mano, y le vamos a ceder el uso de la voz, por favor, Verónica. Buenas tardes, maestro. Nada más una pregunta con respecto al foro. La verdad es que, bueno, en módulos anteriores a mí me ha pasado en eso de hacer preguntas y responder preguntas. No siempre los compañeros, pues ahora sí que toman en cuenta el comentario o no hacen réplica sobre el comentario, sobre mi comentario. ¿Puedo tomar el comentario de algún otro compañero para responder esa parte? Ok, gracias Verónica por tu duda y vamos a esperemos que en esta ocasión del módulo, que por lo general eh, s- quizás no nos toca, así como te ha tocado, bueno, que te ha tocado a ti, ¿no? Que no te han respondido, pero nos esperamos hasta el día último, si ya ves que no hay interacción con tus compañeros y para ti es necesario, ¿sí? Que la intervención 3 o 4 sea la réplica o colocar la pregunta para recibir una réplica, lo puedes hacer. Entonces, hay que procurar, no nada más nos están escuchando ustedes, el resto de los compañeros hay que procurar irnos directamente con algún otro compañero, ¿sí? Que no ha tenido la posibilidad de responder o que se les cuestione. Entonces ahí podemos empezar a hacer un hilo con la información necesaria. Es decir, si tú observas que María, ¿sí? Hizo su primera intervención, pero nadie hasta ahorita le ha cuestionado acerca de la intervención, no recuerdo si es la 1 o la 2, entonces ahí tú detectas, ¿sí? Que ella tiene la necesidad de que alguien le cuestione, entonces ahí pueden hacer equipo y ya le preguntas tú y ella te puede preguntar a ti, y de esa manera se pueden responder, ¿sí? Pero si tú observas que al final de la semana nadie intervino en tu trabajo,
tú sí lo puedes hacer. Yo considero que sí, no me ha tocado, pero qué bueno que lo tomas o que lo pones en la mesa, ¿no? Para poderlo socializar y comprender. Entonces, pues tomamos la decisión entonces de que sí, ya que quede claro, entonces cerramos que hacia el domingo, si no han tenido intervenciones de la 2 o la 3 o la 4, ya pueden ustedes tomar la decisión de irse directamente con un compañero y hacerlo para poder tener la calificación, ¿sí? Entonces, ya tu asesor virtual entonces lo acredita y no me había pasado, ¿sí? No me había pasado, pero es bueno que lo comentes. Espero que haya quedado claro el punto. Si hay alguna otra. Sí, muchas gracias, Verónica, por tu participación. No sé si tengas alguna otra intervención relacionada con el video o con el foro. Bien, ¿algún otro compañero o compañera? ¿Sí? Bien, pues mire, eh, los invito entonces para cerrar, ir recabando la información. Sé que han trabajado muy arduo desde el lunes para conseguir toda la información necesaria. Entonces, eh, vayan recabando la información que les haga falta y si se enfrentan a una indicación en donde no logran realizar la información necesaria que se está solicitando, ahí ustedes pueden, el día de mañana jueves, nos vamos a reunir a la misma hora para hablar al respecto, ¿sí? Entonces, por el momento quedó clara la información que nos brindó. Muchas gracias, María, por tu comprensión. Entonces, si ya no nos toca vernos el día de mañana, ¿sí? Hay que checar las grabaciones entonces, pero estoy muy feliz con cada uno de ustedes, con los estudiantes del módulo 15 de la generación 23. Entonces, estoy contento con los resultados obtenidos. Me da mucho gusto y les deseo lo mejor. Sí, recuerden que están a un paso de egresar, van en el módulo 10, bueno, van a empezar el módulo 16. Entonces, eso a mí también me motiva porque fueron una generación eh, muy buena, respetuosa siempre. Entonces sigan así. Mi recomendación es de que luchen por ese certificado de Prepa en línea CEP y pues la información no se acaba aquí en el módulo 15. Ustedes tienen una vida larga, así que necesito que seamos conscientes también de lo aprendido en este módulo 15 y se permitan mejorar su país, ¿sí? Pero también su planeta. Todos podemos hacer un cambio importante, así que adoptemos más y nuevas acciones que podamos incrementar en nuestro día a día para mejorarlos, ¿sí? Para mejorar nuestro ambiente. Entonces, pues espero haberles servido o haber sido de mucha utilidad. Me da mucho orgullo, ¿sí? Haber pertenecido a la generación 23 y pues nos vamos hasta el módulo 23. Ojalá que la mayoría de ustedes, todos, que es el propósito, logren concluir de manera exitosa su paso por Prepa en línea CEP. Ya queda poco, jóvenes, así que no se rindan, ¿sí? No nos despedimos. Recuerden que en mí tienen al maestro Omar Jorge Sánchez Arce y quedo a la mejor disposición de apoyarlos pues hoy y hasta el módulo 23. Si no nos toca vernos, pues les deseo lo mejor. Nos vemos mañana, ¿sí? Y si no hay otras dudas o comentarios, pues cerramos la sesión de hoy. Alguien que me pueda indicar en el chat, dice, por el momento todo quedó claro, empezamos en la pandemia 2020. Pues bien, son pues 23 meses de trabajo, entonces, aunque nos atrasamos poquito al iniciar el año, estén seguros y cómodos de que van a egresar, ¿sí? Ese es el cometido, entonces luchen por ello. Felicidades por su avance. Bonita tarde a todos. Nos vemos pronto. Gracias.